cualquier cosa podría ser interpretado entonces eventualmente como un momento. De hecho, hoy día hay una fotografía, yo no sé si alcanzar a ver, pero tengo aquí la fotografía que viene hoy día en el diario La Segunda, que es la fotografía ahí, está chiquitita, ¿sí? De la presidenta Bachelet con el presidente Evo Morales. Uno podría decir, esto también es un momento mágico. No podría. ¿Por qué no? No podría. Porque ahí no hay ningún documento firmado. Yo le estoy hablando de memorándums, notas diplomáticas, cartas de presidentes y acciones diplomáticas que pueden entenderse como tales. Bello Codecido en 1950 le escribe una carta firmada por el ministro de Relaciones Bello Codecido a Bolivia con la propuesta. Patricio Carvajal le escribe una carta al embajador de Bolivia con la propuesta. El concepto no es un concepto de decir, nos sentamos como usted y yo estamos conversando. Pero es que a esto es lo que quiero. No sé si está una discusión semántica la que está, una discusión semántica la que estamos teniendo o una cuestión más de fondo, pero ¿por qué una propuesta inevitablemente para ustedes se convierte como en un compromiso en el que sí o sí se les va a otorgar algo específico? Bien podría yo recoger, a propósito de lo que usted plantea, sobre ese mismo periodo de la historia, del 75 al 78, el por qué, si existía además ese compromiso, finalmente no se cumplió ese compromiso. Buena pregunta. Que es el argumento que cualquiera podría en estos momentos estar pensando, bueno, fue Bolivia finalmente el que fue cambiando las condiciones a lo largo de esos siguientes 3 años. Buena pregunta. Vamos por partes. Usted me ha hecho una pregunta en 2 partes. La primera parte. ¿Por qué? Porque hay una figura jurídica internacionalmente reconocida, tratada por la Corte y fallada por la Corte Internacional de Justicia, que se llama actos unilaterales de los Estados. Una promesa o un compromiso formal de un Estado para con otro Estado genera una obligación. El incumplimiento de esa obligación es jurídicamente exigible por aquel Estado que ha recibido la promesa o el compromiso. Esa es la razón por la que Bolivia puede presentar estos elementos. De negociar, no de entregar la soberanía soberana No. al mar. Es que eso es lo que apunto, porque usted como que se salta la segunda parte de la frase. No me salto la segunda parte de la frase, me la saltaría si fuera Chile el que me hubiera dicho estoy dispuesto a negociar contigo en términos generales. Cuando en todos los casos que Bolivia pone como ejemplo desde 1920 hasta 1983, en todos los casos Chile suma el primer criterio, estoy dispuesto a negociar contigo, con el segundo, para otorgarte un acceso soberano al mar, no puedo yo separarlo. El que lo está planteando como una cohesión es Chile. Y además es obvio, no nos vamos a sentar a negociar Chile y Bolivia para hablar de temas de pesca, ¿no es verdad? La razón por la que nos hemos sentado a negociar es para hablar del acceso soberano al mar y el compromiso de Chile une los dos conceptos. Esto es fundamental. No se puede separar en la demanda boliviana porque los compromisos de Chile fueron en ese sentido el tema del negociar con el tema del acceso soberano al mar. Ya, aquí están reflejadas, digamos, las dos miradas, tanto la de Bolivia como la contraparte que yo le hago, que es la mirada chilena finalmente. Déjeme preguntarle ahora sobre el otro punto, ¿qué es lo que representa en estricto rigor para ustedes salida soberana? ¿Qué es lo que es salida soberana? Salida soberana es una definición que Chile respondió ante la Corte Internacional de Justicia tomándola de los compromisos que el propio Chile hizo. Es decir, salida soberana es un concepto que usó Chile, no Bolivia, en los compromisos 1950 o 1975. Sí. Es darle a Bolivia un espacio geográfico con acceso soberano. Eso no lo dice Bolivia, lo dice Chile. Sí, es su interpretación de lo que dice Chile, para ser más preciso todavía. Pero ahora, déjeme preguntarle de vuelta. Paréntesis, no es mi interpretación de lo que dice Chile. Le invito a que usted lea la carta de Patricio Carvajal al embajador de Bolivia. No estoy interpretando nada. Es acceso soberano. Volver un paso atrás. El juez Oguada, cuando le pregunta a Bolivia, ¿qué es lo que entienden ustedes por salida soberana? ¿Qué es lo que usted entiende por salida soberana? Yo le pregunto a usted. La respuesta no se la puedo dar yo porque yo estoy representando al Estado boliviano. Por lo tanto, yo tengo que darle la respuesta que dio Bolivia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta fue: hablaremos de lo que yo entiendo por acceso soberano en el momento en que entremos al fondo de la cuestión, no en este momento. La pregunta en una demanda preliminar de incompetencia no es pertinente. Le estoy respondiendo exactamente lo que Bolivia le respondió al juez Oguada, pero Bolivia le dijo algo más al juez Oguada. No se preocupe, señor juez, si usted lee la definición que Chile ha hecho de acceso soberano al mar, es aquella que las autoridades chilenas hicieron a lo largo de 70 años a Bolivia. Vuelvo a un paso atrás. Sí. Cuando le preguntan a Bolivia por salida soberana, incluso en algún momento se plantearon varios argumentos, de hecho, o varias fórmulas. Se decía un corredor, una zona especial, una fórmula pragmática. No había una sola lectura, ni una sola definición. ¿No induce también una cierta confusión en tanto la relación bilateral, en tanto la discusión jurídica e incluso la propia resolución que tenga que tomar la Corte, que el propio demandante no tenga claro qué es lo que es una salida soberana o que al menos no lo ponga sobre la mesa al comienzo, dado que la cita en su primera demanda?
El demandante lo tiene absolutamente claro y el demandante explicará con muchísimo detalle lo que entiende por un acceso soberano al mar cuando entremos al fondo de la cuestión. Y le digo algo más. Si el demandante hubiera tenido dudas, la Corte no hubiera tenido dudas o si las hubiera tenido en su fallo. El fallo de la demanda preliminar de incompetencia es inequívoco. Pero sí, inequívoco, pero tuvo la duda y tan claro la tiene que en el punto 36 del fallo, déjeme citárselo, dice: no hay claridad sobre el concepto, tanto así que la Corte consigna la ambigüedad. Y esa es una palabra que pronuncia la propia Corte, es decir, no le queda claro que Bolivia tenga claro qué es lo que sabía soberana. Ni que Chile tampoco le haya dado la respuesta clara. Pero si usted acepta que la respuesta de la Corte tiene que ver con la respuesta chilena y la respuesta boliviana, la palabra ambigüedad vale para la respuesta chilena como para la boliviana. Se lo preguntaré luego a los representantes de Chile, pero como usted es representante de Bolivia, yo le pregunto qué establece Bolivia como salida soberana y hasta ahora no ha sido capaz de decirme uno. Es que no es que no he sido capaz. Es que hay un paso 1 y un paso 2. El tema del concepto de acceso soberano al mar lo establecerá nuestro equipo jurídico cuando entremos en los alegatos específicos. No es pertinente la demanda preliminar de incompetencia. Es Chile el que ha hecho la definición. Y no tengo ninguna duda de que Chile ha recogido sus propias ofertas, las ofertas que Chile le hizo a Bolivia. Déjeme marginarme un poquitito de la discusión sobre lo que hoy día está ahí concentrado en Holanda y lo que tenga que resolver finalmente la Corte. Más allá de eso, las relaciones Chile-Bolivia. ¿Usted tiene la convicción de que cualquiera sea el fallo, incluso si fuera completamente favorable a Bolivia, y que siguiera la lógica de su interpretación sobre esto de predeterminar el resultado propiamente tal, ¿usted cree que Chile le entregaría territorio soberano y salida soberana al mar a Bolivia? ¿Y territorio además? Yo creo algo. Creo que Chile es un país democrático y creo que Chile dice la verdad cuando dice que respeta las instituciones internacionales. Y creo que si Chile se somete a la jurisdicción de la Corte, sabe que un fallo de la Corte es vinculante y de cumplimiento obligatorio. En ese razonamiento, creo que Chile tendrá que cumplir lo que la Corte le pide que haga. De lo contrario, Chile debería retirarse si al final nos va a decir, sabe, yo no acepto este resultado. En consecuencia, si sigo el razonamiento histórico y sobre todo las afirmaciones de la democracia chilena de hoy, que hace gala de ser respetuosa de las instituciones internacionales, creo que Chile debe cumplir y que cumplirá el fallo que la Corte diga en favor de Bolivia, si este es el caso. Dicho esa respuesta, le pregunto lo mismo respecto de Bolivia. Y déjeme agregarle el por qué. Porque si es que la Corte determinara en el mejor escenario para Bolivia, el peor escenario para Chile, que tienen la obligación de sentarse a negociar de buena fe, ¿cómo se puede entender que puede haber una negociación de buena fe si ustedes ya han anticipado en varias oportunidades? De hecho, el presidente Evo Morales lo ha dicho reiteradamente esta última semana, que incluso si no logran su objetivo en la Corte, seguirán buscando en otras instancias hasta conseguir esa salida soberana al mar. ¿Dónde puede haber buena fe en una negociación si por de pronto ya se anticipa cuál es la posición de Bolivia ante un resultado adverso? La posición de Bolivia es muy clara. Bolivia va a someterse al fallo de la Corte Internacional de Justicia, sea este favorable o sea desfavorable. El objetivo histórico de Bolivia, que puede encontrar caminos distintos que sean el de la Corte, que dependerá de la posibilidad de una negociación bilateral posterior, por ponerle un ejemplo, dependerá también de la voluntad de Chile. Pero no tenga usted duda de que en el momento en que el fallo se establezca, Bolivia aceptará la naturaleza de ese fallo y eso probablemente abrirá un espacio muy largo en el que Bolivia tendrá que reflexionar sobre cuáles son sus caminos en esta dirección. Y significa, por ejemplo, que si el fallo fuera adverso para Bolivia, le dijeran no hay obligación de Chile a negociar, por lo tanto no se va a negociar. ¿Qué significa? ¿Que Bolivia renuncie, por lo tanto, a su demanda histórica de una salida soberana al mar? Bolivia no puede renunciar a su demanda de salida soberana al mar, pero Bolivia sabrá que las condiciones de una negociación posterior a un fallo contrario son francamente adversas, porque Chile tendrá un argumento muy de fondo para establecer una lógica de no negociar. Pero ese es un tema hipotético. Lo que aquí estamos planteando es, ¿Bolivia va a acatar el fallo? La pregunta nos suena un poco curiosa, que el país que hace la demanda no va a acatar el fallo. El país que hace la demanda es el que le pregunta al país demandado si va a acatar el fallo. Es que yo básicamente me estoy tomando como argumentación lo que el mismo presidente de Bolivia ha dicho en estas últimas semanas, es decir, que incluso si el fallo es adverso, ellos van a seguir buscando en otra instancia hasta conseguir una salida soberana al mar. Básicamente estoy utilizando el argumento de la contraparte. Estamos planteando una cosa que es obvia, ¿no es verdad? El resultado de un fallo adverso a Bolivia marca unas condiciones muy complejas, pero el deseo de Bolivia de llevar adelante un objetivo histórico no cambia.
Pero Bolivia tendrá que adecuarse a esa realidad y Chile tendrá un conjunto de elementos y armas muy importantes en la dirección de decirle no a Bolivia. Eso son hipótesis. Lo que le digo con claridad es que Bolivia va a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia, es decir, el fallo que usted acaba de describir. Impecable, ¿no? Impecable. Impecable, con el tema de qué grosería la de la foto, ¿no? No, y no solamente la grosería de la foto, sino después decir de que Bolivia no ha presentado de buena fe esta demanda, porque si el fallo le es adverso, el presidente Morales ya ha dicho que va a buscar otros caminos. Es decir, no, el presidente Morales y todos los bolivianos confiamos en la objetividad del fallo de la Corte. Pero si esa objetividad y si ese fallo nos es adverso, no vamos a renunciar a nuestro... Claro, en nuestro otras condiciones, como bien histórico. dice Mesa. Pero claro, y ahí recurriremos a otras instancias que nos aseguren que volveremos a la multilateralidad, claro, seguramente probablemente veremos para buscar, la Corte de Arbitraje, veremos una serie de otros... ¿Para qué? Para generar en Chile el interés de terminar en otras condiciones, tema. Sí, en otras condiciones. Porque no es lo mismo ir a negociar con Chile habiendo recibido un fallo favorable que un fallo desfavorable. Claro que Sabes que la situación es cuesta arriba. Carlos, es que un fallo desfavorable no cerraría para siempre este tema para los bolivianos, pero por supuesto. Sí, y ahora el otro tema, el de, ¿usted cree que Chile va a aceptar y que estuvo espectacular? Porque le dijo lo que debía. Claro, le dijo lo que debía. Si Chile es un país... Chile podía haberse retirado de esta cuestión. Incluso Insulza lo ha planteado, que después lo vamos a tocar el tema. Claro, pero hay un tema, ¿no? Hay un tema que el retiro ahora es tarde, porque con un año de antelación hay que comunicar el retiro de un tratado internacional en vigencia. Y como la causa ya está trabada, en nada afecta, el juicio continúa. Sin la presencia de Chile, el juicio continúa, porque la causa ya está trabada. Es decir, Chile reconoció, hizo bien Chile en no desconocer el fuero de la Corte ni retirarse del Pacto de Bogotá. ¿Y por qué te digo, Carlos, que hizo bien Chile esto? ¿No? Porque lo que Bolivia plantea, más allá de que Chile pretendió, amparándose en el artículo 6 del Pacto de Bogotá, decir que esto estaba ya resuelto, lo que la Corte dice con meridiana claridad en su fallo, dice ningún tratado bilateral, ninguna acción directa ha dado solución a esto que nos plantea Bolivia. Hay que leer el fallo, lo que dice al final el fallo. Si me permitís un minutito, claro. Dice acá, teniendo en cuenta que el objeto de la controversia, según lo identificado anteriormente, véase el párrafo 34 supra, no cita el 33 por si acaso, la Corte concluye que las cuestiones en litigio no son asuntos, abre comillas, ya resueltos por arreglo de las partes o por laudo arbitral o por decisión de un tribunal internacional, cierra comillas, o vuelve a abrir comillas, regidos por acuerdos o tratados en vigencia a la fecha de la conclusión, entre paréntesis, Pacto de Bogotá. En consecuencia, el artículo 6 no impide la competencia de la Corte en virtud del artículo 31 del mismo pacto. Es decir, ¿qué es lo que dice la Corte con toda claridad? Esto que me ha traído Bolivia a mi conocimiento no es cierto que haya sido resuelto ni por el Tratado de 1904, ni por el Pacto de Bogotá, ni por ningún acuerdo bilateral. Es decir, eso es lo que a mí me pone más optimista, Carlos, ¿no? Dice, tengo plena capacidad para conocer el asunto, y el asunto del problema es si existe esta obligación que dice Bolivia que existe de parte de Chile, y si Chile la ha incumplido, entonces tengo que obligarlo a cumplir el derecho que nace de los actos unilaterales. Escuchemos la última parte, dale. Señor Mesa, cuando Bolivia obtuvo su independencia, segunda década del siglo XIX, de ahí, 1825. Así es. De ahí en adelante, sin embargo, Bolivia ha perdido un montón de territorio, a Paraguay, en manos de Brasil, de Argentina, en fin. A manos chilenas solo el 10% promedio, algunos dicen el 11,5, otros dicen 9,5, ya pongámosle en promedio 10%. ¿Por qué con Chile y no con los otros países de Latinoamérica? Por una razón muy simple, por una palabra mágica que se llama cualidad. Los problemas que hayamos tenido, y no voy a hacer un debate histórico de valoración sobre por qué y cómo,
pero vamos a hablar básicamente de dos elementos claves de nuestra geografía, Brasil y Paraguay. Cuando tuvimos esa pérdida con Brasil y con Paraguay, seguimos siendo países plenos de la cuenca amazónica y de la cuenca del Plata. En el caso de la usurpación que sufrimos de parte de Chile, lo que pasó con Bolivia es que perdió su cualidad en la cuenca del Pacífico. Es un país que históricamente nació en la cuenca del Pacífico y que no tiene un acceso a esa cuenca. La cuenca más importante del siglo XXI, la cuenca que maneja el 57% del comercio internacional. En ese contexto, el efecto, no solamente de perder la cualidad, de no estar en la cuenca del Pacífico, sino de no tener un acceso soberano al Océano Pacífico, tiene unas consideraciones cualitativas muy diferentes a las que tuvimos con Brasil o Paraguay, para ponerle un ejemplo. ¿Por qué no reclamarle a Perú, por ejemplo? ¿Por qué deberíamos? No, le pregunto a usted. ¿Por qué deberíamos? Pregúnteme una pregunta que tenga sentido. ¿Es que nosotros hemos perdido algún centímetro cuadrado del territorio del litoral con Perú? Perfecto. En las negociaciones que Chile ha tenido con Bolivia y que particularmente ha tenido con Perú, existe un tratado de 1929. Déjeme preguntarle, sí, en un escenario en el que tuviéramos que sentarnos a negociar, ¿qué rol juega Perú entonces en esto? Si no hay que preguntarle nada. En este momento, ninguno. En la hipótesis de que la Corte fallara a favor de Bolivia, y en la hipótesis de que iniciáramos una negociación, y en la hipótesis de que dentro de esa negociación se estuviera discutiendo algún espacio geográfico que vincule a Perú, podríamos empezar a hablar de Perú. Pero en la fase 1, demanda preliminar, y en la fase de fondo del fallo, que vamos a entrar ahora a discutir, para decirlo mejor, Perú no tiene absolutamente nada que hacer por la simple y sencilla razón de que Perú no le arrebató un centímetro cuadrado de territorio a Bolivia. Y si hubiese que sentarse a negociar, ¿tampoco habría que consultarle nada a pesar de la existencia de ese tratado? Vuelvo sobre el punto. Si llegáramos a un momento en el que en una negociación Perú por alguna razón fuera sujeto de la negociación, es obvio que tendría que entrar. Pero esa es una hipótesis en la que yo no voy a entrar ahora porque no estamos en el paso 3, estamos en el paso 2. Voy a volver atrás a una frase que dijo recién, pero para no interrumpir la mitad del argumento que usted decía cuando Chile le usurpó. Hay toda una discusión también que se ha generado además en el último tiempo, no a partir de este fallo ni de esta discusión, sino que diría yo en los últimos 20 años, sobre cómo Bolivia ha presentado la Guerra del Pacífico y particularmente una frase que de hecho incluso fue citada, para ser justo, por la lectura del fallo. Cuando Chile le declaró la guerra a Bolivia. Así es. Pero no hay coincidencia entre los historiadores. De hecho, mayoritariamente los historiadores latinoamericanos no hablan de una invasión de Chile, más bien de la declaración de una guerra en países que se enfrentaron. No me estará usted hablando en serio. No, por supuesto que le estoy hablando en serio. Por supuesto que le estoy hablando en serio. De hecho, vamos a plantearlo por partes. Sí, no, sí, solamente hacer una presión desde el punto de vista, si se quiere, comunicacional. ¿Le ha servido a Bolivia plantearlo de esa manera para objeto de permear a la Corte de alguna forma? No le ha servido a Bolivia permear a la Corte para nada. Bolivia va a hechos objetivos. Hecho objetivo. El 14 de febrero de 1879 la Armada chilena invade Antofagasta. Ese es un hecho objetivo. Hecho objetivo. Entre el 5 y el 6 de abril de 1879, Chile le declara formalmente la guerra a Bolivia y a Perú, no habiendo declaratoria de guerra ni de Bolivia ni de Perú previamente. Por lo tanto, hay dos hechos objetivos: la invasión física que comienza las acciones bélicas y la declaratoria formal de guerra por parte de Chile. Porque se nos va acabando el tiempo, no vamos a precisar esto ahora, vamos a tener tiempo, sin embargo, de tener la otra mirada. Vamos a conversar con Hernán Felipe Errázuriz en un momento más. Él tiene una mirada, por supuesto, muy distinta, me imagino. Pero solamente para dejar marcado el punto de cuál es su visión frente a esto, él luego va a tener también su respuesta. Y déjeme hacerle otra pregunta también que aparece muy comúnmente en las argumentaciones de Bolivia, más allá de este reclamo histórico de esta salida soberana al mar por, digamos, la necesidad propia posterior al Tratado de 1904, que esto ha postergado las posibilidades de desarrollo de Bolivia. Déjeme preguntarle, si esto es en estricto rigor así, ¿cómo se explica al mismo tiempo que Bolivia sea por tercer año consecutivo el país que más va a crecer dentro de Latinoamérica, entre 4,5 y 5%, hacen los cálculos los economistas de la CEPAL, ha reducido en los últimos 10 años en 20 puntos la pobreza, ha cuadruplicado el salario mínimo, ha aumentado el salario medio, ha tenido un incremento importante en materia de inversiones, ha cuadruplicado el retail, por ejemplo, y además con la posibilidad de utilizar los puertos chilenos de forma con libre acceso y libre tránsito. ¿No al menos hay una cierta distorsión en plantear que Bolivia está postergada en su desarrollo producto de esto cuando, uno, utiliza puertos chilenos y dos, en estricto rigor a Bolivia no le va, digamos, mal si uno lo compara con el resto de Latinoamérica y cómo ha ido creciendo, sobre todo en la última década? Yo sería una persona absolutamente desconocedora de la historia
sería un ingenuo, para decir lo mínimo, si yo aceptara tal argumento. Decir que el desarrollo de Bolivia, la pobreza de Bolivia y el retraso histórico de Bolivia está vinculado a nuestra mediterraneidad sería sacarme de mi responsabilidad como sociedad lo que a los bolivianos y a nuestros gobernantes y a mí mismo como gobernante nos toca de responsabilidad. Es decir, yo no acepto como argumento que la mediterraneidad haya significado los elementos de pobreza, de subdesarrollo y de retraso. Otra cosa es que yo entienda, y así lo hemos expresado en el libro del mar, que el ser un país mediterráneo me reduce las posibilidades de crecimiento de mi Producto Interno Bruto entre 1 y 1,5%. Pero decir que mi pobreza la culpa la tiene la mediterraneidad sería una absoluta insensatez de mi parte. Por lo tanto, hay que colocar las cosas en su exacto lugar. Claro. Usted ha hecho una mención muy explícita, no necesito hacer mayores ejemplos, del crecimiento de Bolivia. Sí. Lo que la mediterraneidad le ha generado a Bolivia es una disminución de su crecimiento potencial. Pero no es el motivo ni la razón de los problemas históricos de la pobreza boliviana, en absoluto. Perfecto. Una última cosa. ¿Usted consideraría que Bolivia hoy día es una democracia plena? Yo considero que Bolivia es una democracia, sí. ¿Plena? Podríamos debatirlo, pero debo decirle que no voy a hacer juicios de valor sobre la política interna boliviana, porque mi tarea aquí hoy día es hablar sobre el tema del mar. No, está bien, pero sin embargo está en el contexto de una nación con democracia que ha llevado a otro país ante un tribunal internacional. Así es. Y no me voy a dar cuatro vueltas en esto, se lo voy a decir derechamente. Muchos, no pocos analistas, y no chilenos, de Latinoamérica y del mundo, también no miran, digamos, no desafectan el hecho de que al mismo tiempo en que se está generando esto, que provoca evidentemente un profundo espíritu nacionalista y alinea a muchos detrás del presidente, es un presidente que... Y lo mismo pasa con Chile, por supuesto, pero a diferencia de Chile, el presidente de Bolivia podría ser reelecto si es que se hace una modificación constitucional y mantenerse en el poder hasta el 2010. Podría mantenerse 19 años, pues hasta el 2025. Le pregunto de vuelta, ¿es Bolivia una democracia plena cuando un presidente puede mantenerse tanto tiempo en el poder porque ha modificado la Constitución y que esto en la práctica termina favoreciéndolo? ¿Esto qué? Esto de reformar la Constitución y por lo tanto esa reforma de la Constitución lo favorece para mantenerse en el poder. Digo, un presidente que además evidentemente capitaliza el mostrarse con la bandera nacionalista a defender a su nación para obtener una salida soberana al mar, al mismo tiempo. La segunda parte de la pregunta tiene vinculación directa con lo que yo estoy haciendo aquí con usted. El presidente Morales ha ganado la elección del 2005 con el 54%, el 2009 con el 64%, el 2014 con el 61% y que yo sepa no ha necesitado ninguna bandera marítima para ganar por mayoría absoluta las elecciones. En consecuencia, al margen de mi opinión particular sobre la reelección, que la tengo pero no la expresaré aquí, no creo que haya relación alguna de causa y efecto entre el tema del mar y las posibilidades o no de reelegir al presidente Morales. Ya, por último, sin embargo, aludo a su condición de expresidente porque finalmente uno no se saca un sombrero y se pone otro. Finalmente es un expresidente que asume la vocería de un país. Como expresidente le pregunto, 19 años en el poder no es demasiado. Desde el punto de vista práctico, por último. Podría responderle con un sofisma diciéndole que Felipe González gobernó 14 años y nadie pensó que fuera un dictador. Ese no es un tema de debate en el contexto, se lo digo con claridad. Yo tengo mi opinión sobre el tema, pero no voy a hacer ningún juicio de valor sobre la política interna boliviana fuera de mi país. Ya, me quedo bebiendo lo de Plena. Lo de Plena lo vamos a conversar ahí en comerciales, pero una última cosa. ¿Por qué no transmitieron en Bolivia los alegatos de Chile de mayo pasado? ¿Por qué no se transmitieron en Bolivia? Por una absoluta falta de mirada clara de lo que debe hacerse, por una miopía que nos perjudica. Es decir, si usted me pregunta a mí, yo hubiera transmitido, por supuesto, plenamente, porque además era extraordinaria oportunidad para contrastar el punto de vista de los abogados chilenos y el punto de vista de los abogados bolivianos. Me parece que se cometió un gravísimo error. Desconozco porque no he manejado ese tema, eso está manejado en el Ministerio de Comunicación, pero mi respuesta es, se debió haber transmitido. Por supuesto que sí. Y tengo que hacer esta pregunta también, porque todo el rato estaba pensando, si podría ocurrir exactamente lo que está pasando hoy día aquí en la televisión chilena, de que el vocero de la causa boliviana esté sentado aquí entregando su punto de vista y confrontando posiciones, si el vocero de la causa chilena estaría sentado en la televisión boliviana, con esa misma libertad y con esta cantidad de tiempo. En varios canales, sin ninguna duda. Desconozco si en todos, pero sin ninguna duda. Yo creo que usted sabe que en Bolivia hay muchísimos canales de televisión muy importantes y muy serios, y no tengo la menor duda de que podría ocurrir. Sí. Ya.
Para que tenga, para que guarde, para que lleve, para que lleve para todo. La verdad que hasta a ratos grosero y malcriado. Quiero recordar lo siguiente, cuando Carlos Mesa vino a este programa, yo le pregunté, ¿querés hablar de política local? Y me dijo, no, estoy hablando, y te pido disculpas, pero estamos hablando del tema marítimo y no me voy a salir. En otros contextos se puede hablar. Lo que significa que ha mostrado una coherencia absoluta, y lo grave es que el periodista chileno, bastante desinformado, con el tema de la cualidad, con el tema del subdesarrollo y con asuntos como esos que finalmente me hizo recuerdo un fantástico debate entre Mario Rueda Peña y Carlos Mesa en Canal 7, cuando Mario Rueda Peña era ministro del doctor Siles Suazo y Carlos era el presentador de noticias. Incluso salió un libro que se llamó Debate entre Gitanos, no sé si te acordás, pero ahí el nivel fue infinitamente superior, y en esa época, bueno, ya pasando en el tiempo, Mario Rueda lo sacó de casillas un par de veces a Carlos Mesa. Hoy día este muchacho hubiera estado, no sé si hubiera estado hasta pasado mañana y no lo mueve a Mesa. No, en un par de oportunidades se lo ve a Carlos bastante contrariado. Contrariado, pero diciendo lo que correspondía. Es una pena que un programa tan visto, porque este es uno de los principales debe haber programas tenido de opinión 70 político, puntos de rating. Claro, ese es uno de los principales programas de análisis político de coyuntura que tiene la Televisión Nacional de Chile. Es un programa muy bien ponderado. Tengamos un periodista que defrauda. ¿Por qué? Porque cuando se ve desnudado en su poca capacidad para llevar un debate, no se preparó lo suficiente, minimizó, subestimó a quien iba a entrevistar. Estamos de nuevo con el tema de la subestimación. Sí, ¿Se acaba el tema de la subestimación de los chilenos a los bolivianos? Hay una, lamentablemente en el último tiempo, el criterio mayoritario o no mayoritario, más difundido en Chile a través del juego que hizo el expresidente Piñera, su canciller, ahora el canciller de doña Michelle Bachelet, es a sottovoce, por vos vas a decir, no, estos indios, con esos términos. Acordate que el almirante Toribio Merino en un momento nos dijo que éramos unos auquénidos metamorfoseados que habíamos aprendido a hablar y no pensar. Es decir, ese tipo de... ¿No crees que volvió el peor pensamiento chileno? Lo que pasa es que lo que la televisión, por esa polarización entre Piñera y Evo Morales primero y después con Michelle Bachelet, uno lee las noticias bolivianas en Chile, siempre las noticias negativas, ¿no? El índice de desarrollo humano por los suelos, el gran problema del narcotráfico. Es decir, no quiero desconocer que son realidades de nuestro diario vivir, pero enfocadas fuera de contexto, hacen ver un país diferente. Cuando yo enfoco lo que siempre le reclamamos a la televisión chilena, inclusive en este programa que tenía don Francisco, que antes hacía en Chile Sábado Gigante, la vez que hablaba de Bolivia, mostraba una foto o una afirmación de los lugares más pobres del altiplano y de la gente menos socorrida, si queremos, en el altiplano. Y la inmensa mayoría de los chilenos creían que todo Bolivia era esa realidad. Eso es un propósito, eso es algo que se hace a propósito, no es un azar, de mostrar un estereotipo de un país fuertemente atrasado, pobre. No es que no seamos pobres, pero no somos pobres así solamente. No es que no seamos atrasados, tenemos varios retrasos, pero no todo está así. Es decir, y lamentablemente se ha preferido profundizar en ese estereotipo, ¿no?, antes de mirar este problema. ¿Y vos crees que se ha vuelto a eso? Yo creo que se ha hecho mucho uso de eso últimamente. Ya te digo, si vos te pones a revisar los periódicos chilenos de los últimos 3 años, todas las noticias que hablan de Bolivia son narcotráfico, crimen, violencia,
violación de derechos. Están enfrentados verdaderamente, ¿no? Sí, aquí hay una cuestión, creo yo, que tiene que ver ahora sí con grupos de poder, con clases dominantes. La clase más acomodada de Chile prefiere dejar este tema de un lado y descalificar a Bolivia como diciendo, estos bolivianos no saben qué es lo que quieren y no tienen ni siquiera la capacidad para plantearlo bien. A propósito, y para cerrar, te voy a hacer una pregunta que si querés me la contestás, si no querés no me la contestás. ¿Cuánto de república y cuánto de Estado plurinacional viste en esto? No en el sentido racial, sino en el sentido de la lógica histórica y de la defensa tan sólida. Yo hoy día escribía, después de verlo a Carlos Mesa, pensé que en Choquehuanca, ¿sabes qué? Es inevitable verlo a Carlos Mesa ahí y pensar si Choquehuanca, que uno nunca sabe qué es lo que sabe Choquehuanca, estoy seguro que no lo hubiera hecho igual y no tiene que ver ni su condición social ni esas cosas, sino el nivel de preparación. Yo digo, finalmente esto es una reivindicación a la República, porque son los presidentes republicanos finalmente y el equipo republicano el que en el tema marítimo ha sacado la cara, y no se trata ni de color de piel ni de estas cosas, sino de la capacitación que ellos mismos fueron haciendo para ellos. Es la especialidad en el tema, yo comparto plenamente con vos. La capacidad de vocería de Carlos Mesa hasta ahora está demostrada que es mucho más eficiente, si queremos usar ese término pragmático, que lo que podría haber hecho el canciller, que es una persona de pocas palabras, y de pocas palabras en relaciones internacionales. Pero yo te digo, uno no sabe qué sabe Choquehuanca. Y evidentemente ninguna otra autoridad del Estado boliviano tiene el conocimiento y la experticia. Arce se conecta, se me antoja que algo conoce. Puede ser, pero nunca ha ejercido de portavoz de este tema y debe ser por algo. Es cierto, esto nos reafirma de que es una política de Estado, más allá de la concepción coyuntural que tengamos. Más allá de quien se haya animado a plantearlo, claro, finalmente es la acumulación. Es la acumulación histórica de todas esas negociaciones, de esos momentos en los que Bolivia pretendió lograr el objetivo histórico, que es devolver a Bolivia aquello que Jaime Paz Zamora calificó muy bien como la cualidad marítima boliviana, ¿no? Esto no por añoranza, esto no por sencillamente por una cuestión objetiva de que Bolivia no puede seguir adelante si no tiene esa parte de su ser. Jaime hablaba del ser humano boliviano integral al que le faltaba una parte. Evidentemente, Gustavo Fernández, si bien ahora no aparece en esto, pero está en el equipo. Claro. Y ¿Esto lo haya, Toto? Claro que sí. Gustavo Fernández es otro excelente comunicador, si podemos usar ese término, para debatir el que logra además el gran éxito del 79 cuando es el canciller que logra la resolución de la OEA, la resolución de la OEA en La Paz, donde por primera vez el organismo internacional hemisférico reconoce que es de interés hemisférico permanente encontrar una solución que le permita el acceso de Bolivia al Océano Pacífico. Bueno, entonces vemos todo esto, por citar algunos, porque ahí también está Murillo de la Rocha. Claro, está Javier Murillo de la Rocha, está el mismo ex canciller que aunque tuvo Loaiza Javier, aunque tuvo un traspiés muy ingenuo con un periodista chileno, bueno, es un hombre que conoce es que no hay gente en el equipo de ex cancilleres y de ex presidentes, no hay gente que no conozca y domine esta temática. En el caso de Chile, lo mismo. En el caso de Chile encontramos que los expresidentes Lagos, el expresidente Frei, el expresidente Elwin, ahí estaba Insulza, que era del Estado americano. Y además, antes yo te recuerdo que José Miguel Insulza
fue subsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Patricio Aylwin. El canciller era don Enrique Silva Sima y él era el subsecretario de Relaciones Exteriores. O sea, estuvo en estos temas, en esos contactos que se hicieron. Es decir, ahora que los dos países han recuperado la democracia plena, solucionemos este problema. Y bueno, pero yo me temo que, por ejemplo, la decisión de haber presentado el recurso de incompetencia que presentó Chile no ha sido convencido de que lo iba a ganar. Al contrario, creo que en el fuero íntimo sabían que lo iban a perder. Sí, ganar tiempo, ganar unos meses. ¿Por qué ganar unos meses? Pero se les apuró. Se les apuró. Y ganar unos meses, ¿por qué? Dijeron, no, se van a demorar 6 a 8 meses en contestar esto, y después se va a poner muy complejo, y por aquí, por acá, vamos a estar en el 2019, y sin un fallo favorable, la presidenta Michelle Bachelet ya no va a ser presidenta de Chile. Pateemos la pelota para adelante para ver cómo salimos de este brete en el que nos hemos metido, que parece que hoy por hoy no tiene una salida favorable a Chile. Yo creo que eso ha sido en última instancia y no la improvisación, no el error. Yo creo que es parte de una estrategia de que pase el tiempo y a ver si en el transcurso de este tiempo se compone algo y se encuentra alguna forma de evitar. No te olvides que sería la tercera vez que Chile pierde ante la Corte. La primera con Argentina. La otra con Perú. La otra con Perú y ahora con Bolivia. Sus 3 únicos vecinos, no tiene más vecinos limítrofe en el continente. Chile limita con Perú al norte, con Bolivia al este y con Argentina al sureste. ¿No? Y no hay más. Y sería que con los 3 perdió. Por eso alguien dijo que a Chile le va mejor con las armas que con la diplomacia, ¿no? Pero yo creo que más allá de las anécdotas y todo aquello, Chile es un país que ha demostrado en todo tiempo ser un disciplinado cumplidor de sus compromisos internacionales. Ojalá. Y esta vez le costará mucho, pero va a tener que cumplir. Ojalá. Te agradezco por venir. No tenemos por qué. Corte.